Well, it's a joy to be with you again tonight. Bueno, es un gozo el poder estar con ustedes nuevamente esta noche. And tonight we're beginning our survey through 1st and 2nd Thessalonians. Y esta noche iniciamos nuestro viaje a través de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Now, these two letters of Paul Ahora, estas dos cartas, epístolas de were Pablo, the first of Paul's 14 epistles that made it into the divine canon, into the Word of God. fueron las primeras epístolas de las 14 epístolas de Pablo que entraron al canon bíblico. And so these letters were written from Corinth approximately 52, 53 AD. Estas se escribieron desde Corinto aproximadamente en el 52, 53 después de Cristo. Timothy was the courier of these letters. Timoteo fue quien llevó estas cartas. And you find the scriptural account of the founding of this church in Acts chapter 17. Y en Hechos 17 encontramos el momento en que esta iglesia fue fundada. Now, Paul's ministry there was very brief due to some very resilient forces, namely the unbelieving Jews. El ministerio de Pablo fue muy corto ahí debido a muchas fuerzas opuestas que realmente venía de los judíos religiosos. In fact, Paul was only there for 3 weeks. De hecho, Pablo estuvo únicamente 3 semanas allí. And yet he established a very fruitful church during that time. Sin embargo, pudo establecer una iglesia muy fructífera. Now, Paul gives some very good pastoral advice in these epistles. Ahora, Pablo nos da muy buen consejo pastoral en estas epístolas. But the overriding theme in these epistles concerns the end times and the second coming. Pero el tema que más sale a relucir en estas epístolas son los tiempos del fin y la segunda venida. Actually, these letters hold some very essential keys to the last day puzzle. De hecho, estas epístolas contienen unas claves esenciales para el rompecabezas de los últimos tiempos. In 1 Corinthians 15:5, En 1 Corintios capítulo 15, verso 5, Paul refers to himself as the apostle born before the due time. Pablo se refiere a sí mismo como un apóstol nacido antes de tiempo. And what he meant by that Y a lo que se refería con esto was that he was writing more to another generation than to the present generation. es que él estaba escribiéndole más a una generación futura y no a la presente. His writings have greater relevance for our day than for 2,000 years ago. Sus escritos son más relevantes para nosotros hoy que para la iglesia de hace 2000 años. Paul was writing many things that were future. Pablo escribía muchas cosas que concernían al futuro. The problem was that many of these Thessalonians were applying them to their day. Y el problema es que muchos tesalonicenses las aplicaban para sus días. And that was creating a few problems in the church because they were looking for the Lord to come at that time in history. Esto creó algunos problemas entre ellos porque esperaban que el Señor regresara en su tiempo, en el tiempo que ellos vivían. In fact, Paul spoke many times in the present tense. De hecho, Pablo muchas veces habló en el tiempo presente. He spoke as though we have arrived. Él hablaba como si ya hubiera llegado. And theoretically, we have, perhaps, Y teóricamente, quizás ya lo hemos hecho. but then we have to know the experience of what he's talking about. Pero luego debemos conocer la experiencia de lo que él hace referencia. Theoretically, we can say we're crucified with Christ. Teóricamente podemos decir que hemos sido crucificados con Cristo. We were with Christ on the cross 2,000 years ago. Estuvimos con Cristo en la cruz hace 2000 años. But then there's the experience of knowing that we see ourselves on the cross with Christ. Pero luego viene la experiencia de conocer que estábamos crucificados con Cristo. Now, another lesson that we want to glean from the founding of this church Otra de las lecciones que debemos aprender sobre
la fundación de esta iglesia. Takes us back to Acts chapter 15. Nos lleva a Hechos capítulo 15, And Paul and Barnabas had been travel partners up to this time. donde Pablo y Bernabé habían sido compañeros de viaje. But then they had such an argument that they split. Pero luego tuvieron un conflicto y se separaron. And so Paul then picks up John Mark as a travel partner. Y luego Pablo toma a Juan Marcos como un compañero de viaje. And Barnabas kind of fades out of the scene. Y pareciera como que Bernabé desaparece de la escena. In fact, you don't see Barnabas again in Scripture. De hecho, no volvemos a ver a Bernabé en las Escrituras nuevamente. And so, what we want to learn by this is that, we can compromise our crown. Y lo que debemos aprender de esto es que podemos comprometer o sacrificar nuestra corona, See, Barnabas ends up sharing his crown with Silas. porque Bernabé termina compartiendo su corona con Silas. Barnabas should have been one of the co-founders with Paul in Thessalonica, but he missed it. Bernabé debió haber sido uno de los fundadores junto a Pablo de la iglesia en Tesalónica, pero se la perdió. And people can lose their crown over such incidents. Y las personas pueden perder su corona en este tipo de incidentes. Now, another lesson that we learn through Paul's missionary practices Otra de las lecciones que aprendemos de los viajes misioneros de Pablo, de sus prácticas, that Paul always began with the Jews first, es que Pablo siempre comenzaba con los judíos primero and then he would turn to the Gentiles. y luego se iba con los gentiles. When we go to the mission field, we want to first see if we can work with other Christians. Cuando vamos al campo misionero, debemos ver si primero podemos trabajar con otros cristianos. And if not, then it frees us to, work on our own. Y si no es posible, entonces esto nos puede liberar para trabajar por nosotros mismos. Now, here was Paul's main emphasis to the Jews. Este es el principal énfasis de Pablo para con los judíos. We're looking at Acts 17:3, En Hechos 17, verso 3, and it says, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ, or the Messiah. declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo o el Mesías. So Paul preached a suffering Messiah Así que Pablo predicó a un Mesías sufriente, who died for our sins. quien murió por nuestros pecados. The Son of God had to become a man so that he could suffer and die. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, necesitaba convertirse en un hombre para poder sufrir. God cannot die, so he had to become a man Dios no puede morir, por lo tanto debía hacerse hombre in order that he could pay our debt for us. para poder pagar la deuda por nosotros. Then Christ rose victorious over sin and death, and he ever lives. Y luego Cristo se levantó victorioso sobre la muerte y ahora vive. And there's no other means of salvation. Y no hay otro medio de salvación. Okay, let's consider the historical city of Thessalonica. Ahora consideremos la ciudad histórica de Tesalónica. Historically, Thessalonica was the capital of Macedonia, the northern part of Greece. Históricamente Tesalónica era la capital de Macedonia, al norte de Grecia. It was founded about 315 BC, Fue fundada alrededor del 315 a.C. and the first name of the city was Salonica. Y el primer nombre de la ciudad fue Celónica. Now, Salonica was the half-sister of Alexander the Great. Ahora, Celónica era la media hermana o la hermanastra de Alejandro Magno, Later became the wife of one of Alexander's generals. quien luego se convirtió en la esposa de uno de sus generales.
But the location of this city was very important Pero la ubicación de esta ciudad era muy importante, because it was a port city, it was a commercial center. porque era una ciudad portuaria y un centro de comercio. In fact, modern day Thessalonica is still very important because it's a port city, it's a commercial center. De hecho, hasta el día de hoy la ciudad de Tesalónica sigue siendo importante por su punto estratégico como puerto. And it's the second largest city in Greece. Y es la segunda ciudad más grande de Grecia. Now, during the Macedonian Wars, Ahora, durante las guerras de Macedonia, Rome captured Thessalonica, Roma capturó la ciudad de Tesalónica. and so it became a province of Rome in 146 BC. Así que en el 146 antes de Cristo, alrededor de esa fecha, se convirtió en una colonia del Imperio Romano. And then they later became a free city. Luego se volvieron una ciudad libre. Now, what we mean by a free city is that they were given a certain independence. Y a lo que nos referimos con una ciudad libre es que se les otorgó cierta independencia. They only had to answer to the Roman governor there, or proconsul there. Solo tenían que responder al gobernador romano del área. So it continued to be the capital of Macedonia. Así que continuó siendo la capital de Macedonia. They still retained their Greek culture there. Retenían aún su cultura griega. And yet they were very cosmopolitan. There was a lot of different nationalities that lived there in Thessalonica. Y al mismo tiempo era muy cosmopolita y con muchas culturas que convergían en esa ciudad. Just to give you a little background of the city. Solo para darles un pequeño trasfondo de esta ciudad. Okay, let's move on to chapter 1, first epistle. Vamos ahora al capítulo 1 de la primera epístola. And my text verse for chapter 1 is in verse 6. Y mi primer verso en este capítulo es el verso 6, And Paul says, "Ye became followers of us." donde Pablo dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Now, here's a message in 5 simple words. Aquí hay un mensaje en 5 simples palabras. Ye became followers of us. Vinisteis a ser imitadores de nosotros. This is what our converts are going to be like. Esto es lo que va a suceder con nuestros convertidos. They're going to be like us. Van a ser como nosotros. It's kind of scary, isn't it? Esto nos da algo de miedo, ¿no es así? We produce like kind after ourselves. Porque producimos a nuestra semejanza, nuestra similitud. It's one of the first laws of creation that we bring forth like kind after ourselves. Es una de las primeras leyes de la creación, el dar fruto a la misma imagen o a la misma semejanza, a la misma naturaleza. We reproduce ourselves naturally and spiritually. Nos reproducimos natural y espiritualmente. Okay, verse 1. En el Paul verso 1, and Silas and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Now, Paul often distinguishes the different members of the Godhead. Pablo muy a menudo hace la distinción entre los distintos miembros de la Trinidad. They are separate entities and yet they work together. Son entidades separadas, pero trabajan juntas. None of these members work independent of each other. They work in total unity with one another. Ninguno de estos miembros trabaja independientemente de los otros. Siempre están unidos, trabajando juntos. Now, the Holy Spirit isn't mentioned here, but the Holy Spirit is a person.
Ahora, aquí no se menciona el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una persona. In fact, the Apostle John uses the personal pronoun concerning the Holy Spirit at least 13 times in John chapter 16. De hecho, el apóstol Juan se hace referencia al Espíritu Santo como una persona. Al But- menos, at least how many times? At least 13 times. Al menos 13 veces lo hace referencia como una persona. But we have to understand that, these are three persons and they work totally together. They don't work independent of each other. Pero debemos comprender que estas son tres personas que trabajan en perfecta unidad, siempre juntos, no independientes el uno del otro. And then Paul opens with his usual format of grace and peace. Y luego Pablo inicia con su formato usual diciendo gracia y paz. Now, grace is not only God's divine favor, Ahora, la gracia no es solo el favor de Dios o la capacidad divina de Dios, but it's divine enablement that enables us to do what we cannot do in our own strength. sino que nos da esa capacidad divina para hacer aquellas cosas para las que no tenemos fuerzas. Grace gives us the power to live the life. La gracia nos da el poder para vivir. Now, grace has often been misconstrued to mean God's tolerance or tolerance over our inability to live the life. That's false grace. Sin embargo, muchas veces la gracia se ha interpretado como la tolerancia, se ha malinterpretado como la tolerancia para sobrellevar todas aquellas cosas que no podemos hacer. Paul attributed all of his attainments to God's grace. Dios le atribuyó todos sus logros, todos sus alcances a la gracia de Dios. And then Paul mentions peace. Luego Pablo menciona la paz. Now, actually, there are two aspects of the peace of God. Y de hecho hay dos aspectos en la paz de Dios. There's an aspect of having peace with God. Hay un aspecto de tener paz con Dios. At salvation, we have peace with God. En la salvación obtenemos la paz con Dios. Christ has justified us, and so we now have peace with God the Father. Dios nos justifica y ahora tenemos paz con el Padre. The peace of God is much different. Pero la paz de Dios es distinta. It's like an anointing that God gives to us, Es como una unción que Dios nos da so we can have perfect peace para tener perfecta paz during turbulent times. durante tiempos de turbulencia. Like when you're sitting there at 5 o'clock in the morning and the whole house is shaking, with an earthquake or something like that. Como cuando uno está a las 5 de la mañana en su casa y está temblando. As I was sitting there this morning and the house was shaking, Yo estaba ahí sentado a las 5 de la mañana mientras temblaba, I had perfect peace. pero tenía perfecta paz. See, there's a difference, having the peace of God and having peace with God. Hay una diferencia entre tener paz con Dios y tener la paz de Dios. But when we have the peace of God, we can't be routed, we cannot be moved. Pero cuando tenemos la paz de Dios, entonces echamos raíces, tenemos raíces y no podemos ser movidos. In fact, the peace of God puts Satan in under our feet. De hecho, la paz de Dios pone a Satanás debajo de nuestros pies. Okay, verse 2, we give thanks to God always for you all, En el- making mention of you in our prayers. En el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Now, here's an important key for ministers. Aquí tenemos una clave importante para los ministros. We give thanks for all of you. Damos gracias por todos vosotros. Now, God handpicks the ones that He sends into our church. Dios escoge a aquellos que envía a nuestra iglesia.
they're not always the ones that we would like to have, no siempre son los que quisiéramos tener, but sometimes we need certain people in the church to do a work of grace in other people in the church. pero a veces necesitamos ciertas personas en la iglesia para que hagan una obra de gracia en otras personas ahí en la iglesia. And actually, some of the more difficult ones do a wonderful work in the pastor. De hecho, algunos de los más difíciles hacen una obra preciosa en el pastor. Now, the key to victory is that we give thanks for all of them that God has given to us. Y una clave para obtener la victoria es que demos gracias por todos ellos. Amen? Amén. See, God picks the ones that He sends to your church. Porque Dios escoge a aquellos que envía a nuestras iglesias. And then in verse 3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. En el verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Now, when Paul is writing this church was less than a year old. Cuando Pablo está escribiendo esto, la iglesia tesalónica tenía menos de un año. There had been remarkable spiritual growth in this church during that short period of time. Y sin embargo, ha habido un crecimiento sorprendente en esta iglesia durante este corto periodo. I mean, this church was showing evidence of real fruit. Esta iglesia estaba mostrando evidencia de verdadero fruto. I mean, when you consider the time that Paul was there, just for 3 weeks, Cuando consideramos el tiempo que Pablo estuvo ahí, solo 3 semanas, and yet Paul had such a bonding with his people, y Pablo logró desarrollar tal unión con estas personas such an impartation into this group of people, y logró darles semejante impartición that he leaves a church here that actually becomes famous throughout the empire. que dejó una iglesia que se volvió aún famosa dentro del imperio. Okay, verse 4. Verso Knowing, 4. brethren, beloved, your election of God. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Now, what does election mean? ¿Qué significa elección? It simply means that God chose you. Significa simplemente que Dios te escogió. Election was something that was determined before the foundation of the world. Elección es algo que se determinó antes de la fundación del mundo. In fact, if you want a reference, you could use Ephesians 1:4. De hecho, si quieren una referencia, pueden usar Efesios 1:4. Do you know that the book of life was written before the foundation of this world? Saben que el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. Revelation 13:8. Eso está en Apocalipsis 13:8. So, election is based upon God's foreknowledge of us. Así que la elección se basa en la presencia de Dios sobre nosotros. God does not just determine, well, I'll send this half to hell and this half to heaven. Dios no determina simplemente, bueno, voy a enviar a esta mitad al infierno y a esta al cielo. But God chooses us by His foreknowledge of us. He knows what we will do if given the choice. Sino que Dios conoce por su presencia las elecciones que nosotros tomaríamos si se nos diera a escoger. He knows what you're going to do when the truth comes to you. Él sabe lo que tú harás cuando la verdad se te presente. And so He works accordingly. Y por lo tanto Él trabaja acorde a eso. I mean, the Lord chose Judas because He needed a traitor. Es decir, el Señor escogió a Judas porque necesitaba a un traidor. He foreknew what He would do, and He needed a man that would betray Him. Él sabía lo que él haría, sabía que lo traicionaría. In Romans 8:29 says, "For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son." En Romanos 8:28 se nos dice que aquel
En Eight- Romanos eight. 8:29 8:29. dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. See, he chose us by his foreknowledge, Nos escogió por su presencia, su conocimiento. whom he did foreknow, he predestinated. Aquellos a quienes conoció también predestinó. Let's look at another verse in Peter, 1 Peter, chapter 1 and verse 2, Veamos otro verso en 1 de Pedro which capítulo 1 verso 2, says, elect according to the foreknowledge of God the Father. el que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Why did God elect you? Why did God choose you? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Because he knew what you would do if given the choice. Porque sabía lo que harías si se te daba la oportunidad. Okay? ¿Ok? You know, we just can't sit back and say, well, God called me, there's nothing else that I can do. No, we must appropriate everything that the Word says. Y bueno, podríamos sentarnos y decir, bueno, ya no hay nada que yo pueda hacer, Dios ha elegido y God, pues no hay nada que hacer. God elected us to do certain things, Pero no debemos malinterpretar esto, debemos comprender toda la escritura, He's called you to do something, porque Dios nos ha llamado para hacer algo and yet you have to make your calling and election sure. y también debemos hacer nuestra elección algo seguro. So we play a part in our election. Así que sí jugamos un papel en nuestra elección. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? By obedience. Por la obediencia. See, human will enters into this. La voluntad humana también tiene parte en esto. I think a lot of people, when they get to heaven, will see where they should have been, but they're not there because they weren't obedient. Yo creo que muchas personas al llegar al cielo van a ver el lugar que debieron o que pudieron haber obtenido, pero no lo hicieron por falta de voluntad. So we have to make our calling and election. Así que debemos hacer de nuestro llamado una elección segura. We have to walk in the Spirit and yield to His will. Debemos caminar en el Espíritu y someternos a su voluntad. Man is accountable for the light that he has, Porque el hombre da cuentas de la luz que recibe. and that's not to say that he's totally excused for the lack of it. Y no es para decir que tiene una excusa por cualquier falta de voluntad. In fact, nations are judged according to the light that they have. De hecho, las naciones son juzgadas de acuerdo a la luz que han recibido. Do you know who's judged the most severe at the judgment? ¿Saben a quién se juzga más severamente en el día del juicio? The people who had the light and refused it. A los que tenían la luz y la rechazaron. In fact, the Lord said that to Capernaum. Dios le dijo eso a Capernaum. He said it's going to be better for Sodom and Gomorrah than for you. Les dice, será mejor, le irá mejor a Sodoma y a Gomorra que a ti. He said if Sodom had had the light that you had, they would have repented. Si Sodoma hubiese tenido la luz que tú tienes, se hubieran arrepentido. So man is judged according to the light that he's had, Así que el hombre es juzgado de acuerdo a la luz que se le ha dado or the light that he's refused. o a la luz que él ha rechazado. Okay? ¿Ok? You know, sometimes it's God's mercy to, how shall we say, to withhold his light from certain people. Muchas veces es la misericordia de Dios la que retiene la luz de muchas personas, Because he knows that if they see the light, they're going to refuse it. porque sabe que si ellos ven la luz, la van a rechazar. And so he shields that light from ever coming to them. Así que Él no permite que esta luz llegue a ellos. God does everything in his mercy. Dios hace todo según su misericordia. Okay, let's look at verse 5 here. Veamos ahora el verso 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake.
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Now, the true gospel is more than just an intellectual presentation of God's word. Ahora, el verdadero evangelio va mucho más allá de una simple presentación intelectual de la palabra de Dios. But it's a supernatural gospel. Es también un evangelio sobrenatural. And, you know, we really need to see a release of God's power in these last days. Y en estos últimos tiempos necesitamos ver el poder de Dios desatado. Because what convinces an unbelieving an unbelieving world is not going to be words, but it's going to be acts of power. Porque lo que realmente convence a un mundo impío no son tanto las palabras, sino el poder. Some years ago, I was ministering in a part of India very resilient to the gospel. Algunos años atrás yo estaba ministrando en una región en la India donde había mucha resistencia al evangelio. And some of the ministers there were sharing this story with me. Y algunos ministros compartieron esto conmigo. They were telling how they had gone into a very remote part of India in the jungle. Contaban cómo fueron a una parte muy remota en la jungla ahí en la India. And when they got to this little village, they told the elders there they wanted to preach the gospel in that village. Y cuando llegaron a esta pequeña aldea, hablaron con los ancianos para que les permitieran predicar ahí. And these elders said, well, our chief is dying in his house. Los ancianos le dijeron, bueno, nuestro jefe está muriendo en su casa. And if your gospel will raise him up, then we'll listen to your gospel. Y si el evangelio que ustedes traen lo levanta a él, los vamos a escuchar. And so these few ministers went into this chief's house that night. They prayed throughout the night. And in the morning, the chief walked out. He was perfectly well. Así que este grupo de ministros fue a la casa, estuvo orando por el jefe de la tribu toda la noche y al amanecer él se levantó y estaba bien. And they preached the gospel in that village, and everyone in that village converted. Y predicaron el evangelio en esta aldea y todos se convirtieron. See, we really need to see a gospel of power. Ven que realmente necesitamos un evangelio de poder. And it's amazing how that we can go to other nations, you know, pagan nations. Y es impresionante cómo podemos ir a otras naciones And que son paganas we can see miracles there. y vemos milagros allí. And then we come back to our own country, the United States. Y luego regresamos a nuestro país, Estados Unidos en mi caso, And, you know, it's like Jesus' hometown. You know, they're filled with unbelief and you can do nothing. y uno se encuentra como Jesús cuando regresó a su casa. Nadie cree, But we need to see the restoration of the power of God. pero debemos ver la restauración del poder de Dios. Paul said our gospel came with power. Porque Pablo dice, nuestro evangelio vino con poder. And also, he said, in much assurance. Y también dice, en plena certidumbre. Now, if we're sure, if we have assurance of what we're speaking and preaching, Ahora, si tenemos certeza de lo que estamos hablando y predicando, if we're sure of our doctrine, si tenemos certidumbre en nuestra doctrina, then our converts will also be sure. entonces nuestros convertidos también tendrán certidumbre. You know, people hang their destiny on the words of the preacher. Muchas personas ponen su destino en las manos de un predicador. You know, that's one thing about the ministry. Y esto es uno de los aspectos del ministerio. You're responsible for the souls of your people. Uno es responsable de las almas del pueblo. They hang their destinies on what you tell them or don't tell them. Ellos ponen su destino en las palabras que el ministro dice o en aquellas que no dice.
let me give you a verse here in Ecclesiastes 12:11. Veamos un verso en Eclesiastés. It simply says, the words of the wise are as nails fastened. Eclesiastés 12:9 dice, las palabras 12:11. 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones. Does yours read like that? Okay. People hang their eternity on what you tell them. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Las personas clavan su eternidad en aquello que se les dice. Right or wrong, they hang their destiny on what you tell them. Sea bueno o sea malo, ponen sus destinos clavados en eso. Now, Paul also says in this passage, you know what manner of men we were among you. Pablo también dice en este pasaje que han sido testigos de la clase de persona que ellos han sido. Now, here's the most important witness of all, Este es el testigo más importante, our character. nuestro carácter. You know, people can overlook a lot of things, but they can't overlook character flaws. Las personas pueden obviar muchas cosas, pero no pueden obviar fallas en el carácter. Paul said, you know what manner of men we were among you. Pablo dice, ¿saben qué tipo de personas fuimos entre ustedes? In 2 Timothy 3:10, En 2 Timoteo 3:10, Paul tells Timothy, you've known my manner of life. Pablo le dice a Timoteo, tú has conocido, tú has seguido mi conducta. See, the greatest witness that we have is our own personal life. El mayor testigo que tenemos es nuestra vida personal. It's not always what we say, but it's what we are. No es siempre lo que decimos, sino lo que somos. Okay, now our key verse here in verse 6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Vemos ahora nuestro verso clave, el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Paul had some very good fruit here in Thessalonica. Pablo obtuvo muy buen fruto aquí en Tesalónica. And you know why? ¿Saben por qué? Because they were imitating the one who taught them. They were imitating the master. They were imitating Paul. Porque imitaban al que les enseñó, imitaban a su maestro, a Pablo. You know, Paul says in another place, follow me as I follow the Lord. Pablo dice en otra cita, seguidme a mí así como yo sigo al Señor. There is a little saying that goes something like this. Hay un pequeño dicho que dice así: Know the shepherd and you'll know the sheep. conoce al pastor y conocerás a las ovejas. Know the sheep and you'll know the shepherd. Conoce a las ovejas y conocerás al pastor. And it's interesting, you know, as you make observations over the years, Y es interesante conforme uno observa a través de los años how much people imitate their pastor. de cuánto el pueblo imita a su pastor. They say hallelujah the way the pastor does. Ellos dicen aleluya de la misma manera que lo hace el pastor, You know, they prophesy like the pastor, you know. profetizan como lo hace el pastor. I was in a convention one time, and some of my people were there. En una ocasión estuve en una convención con algunos de mi congregación. And this is what some of my people told me, Y esto es lo que algunos de mi congregación me dijeron. that people would say to them, oh, you must be from Dan Karam's church. La gente les decía, tú debes ser de la iglesia de Dan Karam. They said, yeah, how did you know? Les decían, sí, ¿cómo lo sabes? And they said, because you opened the word just like he does. Porque tú expones la palabra tal como él lo hace. See, we reproduce like kind. Reproducimos lo que somos People imitate us. y las personas nos imitan. And that's why our lives have to be, you know, above board. Y por eso nuestras vidas deben tener un buen testimonio.
So we become like the one we follow. There's a positive and negative to that. Así que nos convertimos como aquel a quien seguimos, y hay algo positivo y algo negativo en eso. Now, the second part of that verse, having received the word in much affliction. La segunda parte de este verso dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Now, this church had paid a price for receiving the word because a real persecution followed. Ahora, esta iglesia pagó un precio por recibir la palabra porque estaban sufriendo de mucha persecución. Now, people who have paid a price for truth do not easily sell it or compromise that truth. Ahora, aquellos que han pagado un precio por recibir la verdad no fácilmente la venden o la sacrifican. In Proverbs 23:23, it says, "Buy the truth and sell it not." En Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Now, when it has cost you something for Ahora, truth, cuando esta verdad ha costado algo, when you've paid a price for truth, cuando se ha pagado el precio por la verdad, you're not going to easily compromise that truth. no la vas a comprometer fácilmente. I mean, look at Joseph. He went to prison for a truth. He wanted to be moral. And he went to prison because he wanted to be moral. Veamos a José. Él fue a la prisión, fue encarcelado por defender la verdad de ser moral. He had paid a price for that truth. Él pagó un precio por guardar esta verdad. And when you've paid a price for something, you're not going to just easily just let it go. Y cuando se paga el precio por algo, no se deja ir fácilmente. Amen? Amén. And then he says, with joy of the Holy Ghost. Y luego dice, con gozo del Espíritu Santo. Joy is the equalizer. Gozo Now, es lo que iguala. in Hebrews 12:2, En Hebreos 12:2, referring to Christ, haciendo referencia a Cristo, it says, who for the joy that was set before him endured the cross. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Now, you see, Christ saw something in eternity. Vemos que Cristo vio algo en la eternidad. I mean, there was such a joy because of the outcome of what he was going to do on earth. Y había tal gozo por el resultado de lo que él estaba haciendo en la tierra, That it enabled him to go to the cross. que esto lo capacitó para llegar hasta la cruz. You know, when I was young in the faith, Cuando yo era joven en la fe, the Lord gave me a vision of the end of my life. el Señor me dio una visión del fin de mi vida. Now, I want to put it like this. He showed me what could be at the end of my life. Ahora yo quiero ponerlo de esta manera. Él me mostró cómo mi vida podría ser al final. Now, I want to fulfill that. Yo quiero llegar a esto. But I was coming into his presence at the end of my life. Y al final de mi vida, yo estaba llegando a su presencia. He was saying, enter into the joy of the Lord, good and faithful servant. Y él estaba diciendo, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Now, at that moment, my being was filled with such joy. En ese momento, mi ser estaba siendo lleno de tal gozo. You know, Peter talks about joy unspeakable, full of glory. ¿Saben cómo Pedro habla de ese gozo que es tan lleno de gloria que no se puede mencionar? The only way I can describe that is that you couldn't beat that joy out of me. After I came to, that was how I felt. You couldn't beat that joy out of me. Y lo que yo puedo decir, o la manera en que lo puedo describir, es que sería imposible sacar ese gozo de mí si es que lo llego a alcanzar. Sería imposible de arrancarlo de mí. Do you see? This is what caused this church to endure the persecutions.
Y esto fue lo que le permitió a esta iglesia padecer o seguir a pesar de la They tribulación. had such a taste of the joy of the Lord that they were willing to die for it. Habían recibido tal visión del gozo del Señor que estaban dispuestos a morir, As Christ, who for the joy that was set before him endured the cross. tal como Cristo, que por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Amen? Amén. We all need a little foretaste of that joy Todos necesitamos saborear un poco de este gozo, because it helps us during a lot of trials. porque nos ayuda en medio de muchas You can tribulaciones. see past the trial and see eternity and what's awaiting for you on the other side. It helps you to endure. Cuando uno puede ver más allá de la tribulación, más allá de la prueba, puede ver en la eternidad lo que le espera a uno, esto le ayuda a uno a perseverar. Okay, in verse 7, En el verso 7, says, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Now, what does yours say? Example? Okay. Or a type or a pattern. Esto también se puede interpretar como un tipo o como un patrón. Now, here was a church that became a pattern to, they're less than a year old, but they were a pattern to all of the churches in Macedonia and Achaia. That's the northern part and southern part of Greece. Tenemos aquí entonces una iglesia que a pesar de ser joven, de tener menos de un año, se había convertido en un patrón a seguir para Macedonia y para Acaya, Macedonia al norte y Acaya al sur. They were a church worthy of imitation. Eran una iglesia digna de imitar. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith in God were to spread abroad, so that we need not to speak anything. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. This is quite profound. Esto es bastante profundo. The faith of this church was resounding throughout all of the empire. La fe de esta iglesia estaba resonando en todo el imperio. You know, their sound went out to the ends of the earth, as Paul said in Romans 10. Su fama se extendió a los fines de la tierra, como dice en el verso 10. Churches all have a reputation of some kind. I mean, you really see this in the scriptures. Las iglesias, todas tienen una reputación y podemos ver esto en el ejemplo de las 7 iglesias. The Philippians were known for their giving. Los filipenses eran conocidos por su generosidad. The Corinthians were known for their carnality. Los corintios eran conocidos por su carnalidad. You know, I've been in Corinth a few times, and I have a Corinthian friend who tells me that the Corinthians haven't changed in 2,000 years. Yo They're still carnal. he tenido la oportunidad de estar un par de veces en Corinto y tengo un amigo en Corinto y él me ha comentado que después de 2000 años los corintios siguen sin cambiar. The Laodiceans were known to be shallow. Los de la Odisea eran conocidos por ser vacíos. You know, they're the prosperity church. Son los de la iglesia de la prosperidad. We're rich and increased with goods and have need of nothing. Somos ricos y tenemos en abundancia y no necesitamos de nada. And the Lord said, you're poor and wretched and naked. Y el Señor les dice, tú eres pobre, desnudo. The Ephesians were known for their depth. They were deep, you know. Okay. Los efesios son conocidos por su profundidad. Galatians were known for their legalism. Los gálatas eran conocidos por su legalismo. Smyrna was rich in the Lord. Los de Esmirna eran ricos en el Señor. Interestingly, they were a suffering church, but they were called rich. Interesante
que eran una iglesia de muchos padecimientos, pero se le llama rica. Sardis was called dead, Sardis se le llama muerta, and the Thessalonians had a good name. y los tesalonicenses tenían un buen nombre. You know, this church has a good name too. Esta iglesia también tiene un buen nombre. Sometimes when I travel, I make mention of the church here in Guatemala City. A veces cuando viajo se hace mención de la iglesia en Guatemala. Now, this is the reason why ministers should take inventory once in a while. Ahora, esta es la razón por la que los ministros deben hacer un inventario de vez en cuando. We need to examine our church and the kind of fruit that we're producing. Debemos examinar nuestra iglesia y el tipo de fruto que se está produciendo. Jesus said wisdom is justified by or known by the fruit that she produces. El Señor Jesús nos dice que la sabiduría se manifiesta o es percibida por el fruto que da. Wisdom reveals itself by what it produces. La sabiduría se revela a través de su fruto, de lo que produce. And you know, we see good fruit coming out of this work here. Y podemos ver buen fruto que está saliendo de esta obra aquí. In verse 9, En el verso it 9 says, "For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Now, these people had responded to Paul's message here in Thessalonica. Ahora, este pueblo había respondido al mensaje de Pablo aquí en Tesalónica. And they were living epistles, Ellos eran epístolas vivientes, known and read of all men. Notice this word here, turned. Veamos esta palabra aquí que dice conversión o convertisteis. It says, how ye turned to God from idols. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Do you know that repentance is making a 180-degree turn? ¿Saben que el arrepentimiento es tomar una vuelta de 180 grados? You're going this way and you make a 180-degree turn. Uno va en esta dirección y hace un giro de 180 grados para ir en la otra dirección. These Gentiles had been idolaters up to that point. Estos gentiles habían sido idólatras hasta ese momento. Immediately they had repented, made a 180-degree turn, Inmediatamente se arrepintieron, giraron 180 grados and now they were serving the living God. y ahora servían al Dios vivo. You turned from your idols to God. Os convertisteis de los ídolos a Dios. The entire pagan world worshipped idols at that time. En este tiempo, todo el mundo pagano idolatraba. You find a lot of good descriptions of idols and those who worship them, especially in the Psalms. Y podemos encontrar muchas descripciones acerca de los ídolos y de los que los idolatraban, sobre todo en el libro de los Salmos. They're described like this. Son descritos de esta manera. They have eyes but don't see. Tienen ojos, pero no ven. You know, they have ears that don't hear. Tienen oídos, pero no oyen. Mouth that doesn't speak. Tienen una boca que no habla. And those who worship them become like them. Y los que los adoran se convierten como ellos. They have eyes that don't see, Tienen ojos que no and ven, ears that don't hear. oídos que no oyen. You know, that you become like what you worship. Uno se convierte en aquello que adora. Amen? Amén. We want to be a reflection of the one that we worship. Y debemos ser un reflejo de aquel a quien adoramos. But this is what you deal with, you know, especially in some of the pagan lands. You're dealing with people that are steeped in idolatry. Pero esto es a lo que uno se enfrenta, sobre todo en lugares
donde hay mucha idolatría, con personas que permanecen en esto. I was having some seminars in India. I'm back to India again here. Estaba en una ocasión llevando a cabo unos seminarios en la India And I was teaching the book of Jeremiah. y enseñaba sobre el libro de Jeremías. And I asked the pastors there, or the students, I said, are you all free from your idols? Because India has a lot of gods. Y le pregunté a los estudiantes si estaban libres de todo ídolo, porque en la India hay muchos dioses. I mean, they worship the rat, they worship monkeys, they worship lice. Adoran a las ratas, adoran a los monos. Well, they said, we're free from our idols. Y ellos dijeron, nosotros somos libres de todo ídolo. And then a little while later, one of the pastors said, we're free from our idols, but our children have to bow down to them when they go to school. Y después uno de los pastores dijo, bueno, nosotros somos libres de los ídolos, pero nuestros hijos aún deben inclinarse delante de ellos cuando van a la escuela. And I said, you can't let them do that. Y yo les dije, bueno, no pueden permitirles hacer eso. But it will bring a persecution on them too. Y esto obviamente traerá una persecución sobre ellos, I mean, this was a part of India where there's no protection. porque esta era un área en la India donde no había ninguna protección. In the big cities of India, they're very cosmopolitan. There's even Bible schools and things like that. Porque en las grandes ciudades de la India, pues son muy cosmopolitas y pues incluso hay hasta institutos bíblicos. But a lot of these cities in India are very radical. You have to be very careful. Pero hay otras ciudades en la India que son muy radicales y hay que tener cuidado. Paul actually interprets idolatry as covetousness in Colossians. Y en Colosenses, Pablo interpreta la idolatría como avaricia. So we might be able to say, well, we don't worship idols, but if we have a problem with covetousness, it's the same category. Así que podríamos decir de que no tenemos problemas con los ídolos, pero si hay avaricia en nosotros, es lo mismo. Covetousness is an excessive love for anything. It could be anything. La avaricia es un amor excesivo por cualquier cosa, por cualquier objeto. But do you see, these Thessalonians had made a 180-degree turn, and now they were serving the living and true God. Pero vemos como estos tesalonicenses han tomado un giro de 180 grados y ahora sirven al Dios vivo. Verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Now, in verse 9 and 10, you find four major doctrines that Paul taught his converts. Ahora, en los versos 9 y 10 encontramos 4 doctrinas que Pablo le enseñó a sus conversos, a sus He taught convertidos. repentance. Les enseñó arrepentimiento They had turned from the past life. porque se habían convertido de su vida pasada. He taught them the second coming, Les enseñó la segunda venida to wait for his Son from heaven, para que esperaran al Hijo que vendría, whom he raised from the dead, and so he taught the death and resurrection, al cual resucitó de los muertos. Por lo tanto, enseñó también sobre la resurrección and eternal judgment, y sobre el juicio eterno, delivering us from the wrath to come. quien nos libra de la ira venidera. So again, these believers here in Thessalonica had turned from their idols, and they were waiting for the Lord to come from heaven. Unfortunately, they thought he was coming in their day. Así que tenemos aquí a los tesalonicenses quienes se arrepintieron de sus caminos, quienes esperaban la venida de Cristo, desafortunadamente creyeron que vendría en su época. It turns out to be a major problem there because many of them had quit their jobs and they weren't being responsible
Y esto resulta ser un gran problema porque muchos de ellos renunciaron a sus trabajos y resultó en una gran irresponsabilidad, because they were waiting for the Lord to come at any moment. porque esperaban que el Señor llegara en cualquier momento. In fact, Paul has to write the second letter to straighten them out on that concept. De hecho, Pablo tiene que escribir la segunda epístola para corregir esto. Well, I suppose that, when a generation dies, when you die, it's a second coming for you, because the next stop is meeting the Lord. Bueno, si lo consideramos, cuando una generación muere, cuando uno muere, pues es la segunda venida, porque nos encontramos con Cristo. I remember a story our former conference president told. Recuerdo una historia que un líder de una conferencia contó. And of course, I think most of you know Dr. Bailey, Pastor Bailey. Yo creo que todos conocen al pastor Bailey. At one time, he was the president of a Bible school in Switzerland. Y en un momento él fue presidente de un instituto bíblico en Suiza. And there was a girl there that had a wonderful conversion. Había una mujer ahí que tuvo una conversión muy maravillosa. And after she was converted, she became very sick. Y luego de convertirse, enfermó. And they would pray for her, and she would seem to revive and then get sick again. Oraron por ella, pareció como que se había recuperado, pero luego volvió a caer. And so one day, as Pastor Bailey and some of the ministers were standing around her bed, Así que un día el pastor Bailey y otros ministros están alrededor de la cama. they said, "Lord, if it's your will to take her, then we release her. Take her." Y dijeron, Señor, si es tu voluntad llevártela, entonces llévatela. And at that moment, she died. Y en ese instante ella murió. And Pastor Bailey's eyes were opened up. Y los ojos del pastor Bailey fueron He abiertos saw the chariot of God coming. y vio, The chariot of y vio God coming. el carro de Dios descender. He saw Christ step out of the chariot, Vio como Cristo bajó del carro, take her by the hand, la and tomó de la mano, lift her out of her body, la sacó del cuerpo and the two of them went, in the chariot into heaven. y ambos subieron al cielo en el carro. Now, for her, she had experienced a second coming. Para ella, esa fue una segunda venida. But, I think this is what Paul was trying to instill in all of his converts. Pero yo creo que esto es lo que Pablo estaba tratando de dejar en sus conversos, That we want to be ready to meet him when we go. que debemos estar listos para encontrarnos con Él cuando nos vayamos. Amen? Amén. And God has made provision for every generation to be saved from the wrath to come. Y Dios ha provisto a todas las generaciones la capacidad de ser salvos de la ira venidera. Okay, what is our time here? What do we go to? What do we go to? Okay, let's go to chapter 2. Avancemos al capítulo 2. Okay, verse 1 introduces the chapter very well. El verso 1 hace una muy buena introducción al capítulo. And it kind of continues from the first chapter here. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. Y hace una continuación al capítulo 1. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Now again, Paul's ministry was well received in Thessalonica, at least by the Gentiles. Nuevamente,
el ministerio de Pablo fue muy bien recibido en Tesalónica, al menos por los gentiles. I mean, the unbelieving Jews caused a lot of trouble there, and that's why Paul had to get out after 3 weeks. Porque obviamente los judíos, sabemos, causaron mucho problema y Pablo tuvo que dejar la ciudad después de 3 semanas. Now, what is the main concern of the minister? Y ahora, ¿cuál es la principal preocupación de un ministro? He wants to bear fruit, but we want to have fruit that remains. Él quiere llevar fruto, pero fruto que permanezca. You know, Amos, the prophet Amos, talks about God's people being like a basket of summer fruit. El profeta Amós habla acerca del pueblo de Dios siendo como un canasto de fruto de verano. Well, you know, summer fruit, tomatoes, or the things that you pick in the summertime, El fruto del verano, como por ejemplo los tomates o cosas que se cultivan en el you know, verano, it lasts for a few days and then it rots away. duran unos cuantos días y luego se pudren. It can be big, beautiful, luscious looking fruit, but then in a few days it kind of rots away. Puede ser una fruta grande, hermosa, deliciosa, I pero mean, después de unos días se descompone. you see sometimes revivals that look like they're bearing a lot of fruit. A veces uno mira avivamientos que pareciera que están dando mucho fruto, Yet it's like summer fruit because it doesn't last. pero es fruto como el de verano porque no dura mucho tiempo. You know, we want the kind of fruit that is going to render out into the wine that remains. You know, we want remaining fruit. Y debemos o buscamos aquel fruto que permanece como el vino, fruto que permanece. Amen. We want to have fruit that is remaining at the end of time. Buscamos aquel fruto que permanezca hasta el fin de los tiempos. Okay, in verse 2, now Paul is going to recall his missionary stint in Philippi, which took place just a year before that. Ahora en el verso 2 Pablo nos habla sobre su acontecimiento durante las misiones en Filipos. He says, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Now, you remember what happened in Acts chapter 16 when Paul went to Philippi. Ahora, ¿se recuerdan lo que pasó en Chapter 16. en Hechos 16 cuando Pablo fue a Filipos? You remember how that he was cast into the inner prison and beaten with many stripes. ¿Recuerdan cómo fue echado en la prisión y fue latigueado muchas veces? They had laid many stripes upon him. Lo latiguearon muchas veces. You know, this is what you call suffering for the gospel's sake. Y esto es lo que llamamos sufrir por causa del evangelio. There are several types of suffering that you see in Scripture. Hay muchos tipos de sufrimiento que vemos en las Escrituras. There is a suffering that takes place in our life that brings us to the cross. Hay un sufrimiento en nuestra vida que nos conduce a la cruz. And then there's a suffering that comes after the cross, and that's a suffering that is for the gospel's sake. Y luego hay un sufrimiento que sigue después de la cruz y es el sufrimiento por causa del evangelio. There's a suffering in our life to bring us to obedience. Hay un sufrimiento en nuestra vida que nos conduce a la obediencia. How many know that's true? ¿Cuántos saben que esto es verdad? I mean, I don't want to tell you stories about my past, but I suffered a bit to learn righteousness and obedience. Y no quiero contar historias de mi pasado, pero yo sufrí con el fin de aprender justicia y obediencia. There was a certain suffering that God allowed to come into my life to bring me to the cross. Hubo un tipo de sufrimiento que Dios permitió en mi vida para traerme a la cruz. But then there's a suffering for the gospel's sake.
Pero luego hay un sufrimiento por causa del Evangelio. What happened in Philippi was for the gospel's sake. Paul was suffering for the gospel. Lo que sucedió en Filipos fue por causa del Evangelio. Él sufrió por causa del Evangelio. Most people do not suffer for the gospel's sake. They're usually suffering for some bad choice they made in life or something. Muchas personas no sufren por causa del Evangelio, sino sufren simplemente por malas decisiones. But once we have come to the cross, then we can experience another suffering. Pero después de llegar a la cruz, podemos padecer otro tipo de sufrimiento. And that's where we begin to relate to the sufferings of Christ. Y es cuando empezamos a relacionarnos con los sufrimientos de Cristo. Do you understand that concept? ¿Comprenden ese concepto? There is a suffering to bring us to obedience, Hay un sufrimiento que nos conduce a la obediencia, and then there's an identification with the suffering of Christ. y luego viene una identificación con el sufrimiento de Cristo And for the gospel's sake. y por causa del Evangelio. Okay, now in verses 3 through 11, Ahora en los versos 3 al 11 now we find some excellent instruction for ministers here in this portion. encontramos unos consejos muy buenos para los ministros. The pulpit is the place where seeds are being sown into the hearts of people. El púlpito es el lugar desde donde las semillas están siendo sembradas en el corazón de las personas. And the life and the character of the minister is being carefully scrutinized. Y también el lugar donde la vida y el carácter del ministro está siendo escudriñado. And as we said, people observe our actions or reactions. Ya lo hemos mencionado, las personas se fijan en nuestras acciones y reacciones, Leaves an impression on the minds of young converts. y esto deja una impresión en la mente de los jóvenes conversos. So our attitudes, our tone of voice, the way we handle situations, Así que nuestras actitudes, el tono de nuestra voz, la manera en que manejamos las situaciones, they observe our family, observan a nuestra familia and how we handle every situation. y cómo manejamos cualquier situación. They're going to imitate what they see up front. Y ellos van a imitar lo que ellos ven al frente. Now, in verse 3, En el verso 3 he says, "For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile." porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Jeremiah warns about doing the work of the Lord deceitfully. Jeremías advierte sobre hacer la obra del Señor con engaño. Now, how can we do the work of the Lord deceitfully? ¿Cómo es que se hace la obra del Señor con engaño? Well, I want to give you an example of deceit in the pulpit. Well, you see a lot of it today, actually, but let me give you an example here. Quiero darles un ejemplo de el engaño desde el púlpito. Y hoy en día vemos mucho esto, pero les voy a dar un ejemplo. Now, here's a well-known minister of a few years ago. Tenemos, por ejemplo, un ministro muy renombrado hace algunos años atrás. And this minister believes that the church is going to go through the tribulation before the Lord comes. Este ministro cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación antes de la venida del Señor. But he preaches that Christ might come tonight. Pero él predica de que Cristo puede venir esta noche. And when some of his associates asked him about this, Y cuando algunos de sus asociados le preguntan sobre este they tema, said, we know what you believe. How come you preach something else? le dicen, sabemos que lo que tú crees, y nos preguntamos por qué predicas otra cosa. He says, because I get better altar calls that way. Y él le responde, es que de esta manera obtengo mejores resultados al hacer el llamado al altar. Now, that's doing the work of the Lord deceitfully. Ahora, esto es hacer la obra de Dios con engaño. And
when you do the work of the Lord deceitfully, you don't get any credit for it. Y cuando se hace la obra del Señor con engaño, no se obtiene el crédito. We're crowned if we run the race according to the rules. Somos coronados solo si corremos la carrera de acuerdo a las reglas. Do you see what I'm saying here? ¿Ven lo que estoy diciendo aquí? I mean, I could tell you another story here about some missionaries who went out from a certain fellowship. Les voy a contar otra historia. Unos misioneros partieron desde un ministerio. Well, this fellowship sponsored them, sent them out, to this field. Este ministerio los patrocinó y los envió al campo. And after a while, it prospered there. It happened to be in Africa, actually. Después de un tiempo, esta obra misionera dio frutos. Esto fue en África. And then the people who were sent out from the fellowship decided that we want this inheritance for ourselves. Y luego estas personas, estos misioneros que habían sido enviados por este ministerio, decidieron apropiarse de la obra. They commandeered the work and from the fellowship. Así que cercenaron esta obra, la separaron del ministerio que los había enviado originalmente. And then the president of the fellowship was inquiring of the Lord what to do about it. Y luego el presidente de estos ministerios estaba orando y preguntándole al Señor qué debía hacer. He said, Lord, should we take them to court, or what do you want us to do? Y él le preguntó, Señor, debemos demandarlos, debemos llevarlos a un juicio, ¿qué hay que hacer? The Lord said, no. He said, let them go, because in the year of Jubilee, everything returns to the original owner. Y el Señor le dijo, no, déjalos hacer lo que están haciendo, porque en el año del jubileo todo regresa al dueño original. In other words, everything that they do there is going to be credited back to the original owner. En otras palabras, todo lo que ellos hacen allí va a ser dado al dueño original. So their labors there were for nothing. Así que los trabajos que ellos hacían ahí eran por gusto. See, God is absolutely just and fair, isn't He? Porque Dios es absolutamente justo. But we don't want to do the work of the Lord deceitfully. Por lo tanto, no debemos hacer la obra del Señor con engaños. Jeremiah said, cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully. Jeremías dice, maldito aquel que hace la obra de Dios Some con people- engaños. Now, and then he also mentions here, not preaching with uncleanness. También menciona aquí no predicar con impureza. Our exhortation was not of uncleanness. Nuestra exhortación no procedió con impureza. Now, we can create uncleanness with our preaching. Nosotros podemos crear impurezas a través de nuestra predicación. You know, Paul said it's a shame to speak of those things that are done in secret. Pablo dice que es una vergüenza hablar de aquellas cosas que se hacen en secreto. A minister must never try to stir up the imaginations of his congregants. Un ministro nunca debe de incentivar la imaginación de su congregación. Stir up their imaginations to uncleanness. No debe incentivar su imaginación hacia la impureza. Now, I've heard illustrations come from over the pulpit that made me blush. Ahora, yo he escuchado ejemplos que han venido del púlpito que me han hecho sonrojar. I heard a minister one time, embellishing the Joseph and Potiphar wife scene for about 20 minutes. He was embellishing this. Yo en una ocasión escuché a un ministro que estuvo figurando, estuvo enfatizando la escena entre José y la esposa de Potifar por alrededor de 20 minutos. You know, that's preaching with uncleanness. Y esto es predicar con impureza. We want to be careful how we put ourselves across from the pulpit.
debemos ser muy cuidadosos de la manera en que nos expresamos desde el púlpito. Amen? Amén. We don't want to be too graphic about things. No debemos ser demasiado gráficos en algunas cosas. I mean, certain topics are, too, how shall we say, personal to, speak over the pulpit. Algunos temas son de alguna manera demasiado personales como para exponerse desde el púlpito. And then in verse 4, Y luego en el verso 4, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Now, as ministers, we are speaking on behalf of the one who commissioned us. Ahora, como ministros, hablamos en nombre de aquel que nos comisionó. You know, Jesus said concerning some of the ministers in his day, Y Jesús dijo concerniente a algunos de sus ministros en sus días they couldn't possibly please God que no podían complacer a Dios because they wanted to please men. porque deseaban complacer a los hombres. They were speaking, the kinds of things that was attractive to men. Hablaban el tipo de cosas que resultaban atractivas para el hombre. And Jesus said you cannot please God because you want the praise of men. Y Jesús les dice, no pueden complacer a Dios porque desean la alabanza de las personas. Well, at times, God gives us a message that can be very difficult to speak. Y hay tiempos en los que el Señor nos puede dar un mensaje muy difícil de exponer. And, you struggle with it. Y uno lucha con eso. You want to say it graciously, but Uno- you have to say it. Uno quiere decirlo de manera agraciada, pero hay que decirlo. Because we're speaking on behalf of the one who commissioned us, which Porque is God. estamos hablando en nombre del que nos envió. I see our time is up here. Just let me share one more illustration here. Veo que el tiempo se nos está acabando, pero déjenme compartirles una ilustración más. Billy Graham was once asked when he was speaking to the royal family in England, En una ocasión se le preguntó a Billy Graham cuando él estaba hablando con la familia real de Inglaterra. they said, aren't you a little nervous speaking before royalty? Le preguntaron, ¿no te sientes un poco nervioso de hablar con la realeza? And his response was, I speak before the King of Kings every time I speak. Y él le dijo, yo hablo delante del Rey de Reyes cada vez que hablo. Amen. Amén. God tries our hearts as we speak. Dios prueba nuestros corazones conforme hablamos.